Voy a darlo todo. Bueno, pues gracias por acudir a esta primera rueda de prensa del año y de Junta de Portavoces. Desearos a todos los periodistas que estáis aquí un feliz año. Y bueno, también queríamos felicitar al señor Gallardo por haber revalidado su puesto de secretario general en estas primarias que se han desarrollado este fin de semana. Le deseamos toda la suerte y acierto para el desempeño de su cargo. Paso a desgranaros las iniciativas que desde Unidas por Extremadura vamos a impulsar para el próximo pleno. Y bueno, como sabéis, de forma excepcional el pleno será el miércoles, debido a que jueves y viernes hay plenillos de presupuestos que se llaman, comisiones de presupuestos. Así que este próximo miércoles en el pleno vamos a preguntar al Consejo de Gobierno sobre la documentación que le han solicitado a la empresa de la mina de Cáceres. Parece ser que esta empresa no había facilitado información básica sobre la solvencia económica, sobre el plan de restauración o sobre los estudios que se necesitan de aguas. Y nos parece curioso que ahora la Junta solicite esta información cuando hace escasos meses la ha declarado a esta explotación, a esta iniciativa empresarial, proyecto de interés regional, ¿no? Lo ha denominado Premia. Como sabéis, eso supone agilidad burocrática, pero también acceso a ayudas públicas que no tienen otras iniciativas empresariales. Entonces nos preguntamos cómo puede ser que un proyecto al que le faltaba tanta documentación, hasta cuestiones tan básicas de solvencia económica, haya sido denominado como Premia, cuando además el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, se oponía a que este proyecto tuviera esa denominación. Pues queremos luz y taquígrafos ante esta cuestión. Llevamos mucho tiempo advirtiendo que este proyecto tiene más sombras que luces, y que tiene muchas lagunas, y que, bueno, pues sabemos que se han hecho informes detallados al dedillo para que sean remitidos a la Junta en vez de los informes que los propios técnicos habían hecho desde el Ayuntamiento diciendo que el proyecto es incompatible con el Plan General Municipal y pone en serio riesgo la salud de los cacereños. También vamos a defender una propuesta de impulso donde estamos instando a la Junta de Extremadura que modifique la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional para que se prohíba contratar ningún tipo de campaña de publicidad o comunicación con medios que hayan sido condenados por publicar informaciones inexactas, por vulnerar el derecho al honor y a la intimidad y a la propia imagen de las personas o por delitos de odio. Y presentamos esto claramente porque el Partido Popular está regando con dinero público a medios de comunicación que tienen muchas demandas acumuladas por difamar, por calumniar y por publicar información que no es verdadera, que no es real, lo que viene a ser por difundir bulos y mentiras. 100.000 euros de los extremeños y las extremeñas han ido a parar a The Objective, a OK Diario o a Libertad Digital. Medios de comunicación que sabemos además que han sido financiados por la caja B del Partido Popular, como por ejemplo Libertad Digital, que recibió 50.000 euros del señor Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, que recientemente ha salido de la cárcel. No es una cuestión de que haya que cercenar la libertad de expresión, no es una cuestión de que no nos guste, como dijo la señora Guardiola, la pluralidad ideológica. Es una cuestión de que hay que poner pie en pared contra aquellos que difunden desinformación y bulos, porque están deteriorando nuestra democracia. Y mentir, calumniar, difamar, eso no es informar y no debería de premiarse con ni un euro de dinero público. Estas son las cuestiones que desde Unidas por Extremadura vamos a llevar al próximo pleno, que no va a ser un pleno muy largo, ya os anuncio que va a ser un pleno bastante corto. Si tenéis alguna pregunta. Muy buenas, Irene. Sobre la propuesta del PSOE de limitar la posibilidad de acusación particular en determinadas cosas, precisamente a raíz de informaciones, recortes de prensa, ¿cuál es la valoración de Unidas por Extremadura?
Pues nuestra valoración es muy parecida a lo que acabamos de decir. Estamos viendo cómo medios de comunicación que han sido financiados por la Caja B del Partido Popular publican noticias que se ven luego que son noticias falsas, y eso abre diligencias y hace que los jueces planteen querellas que luego no llegan a nada, porque obviamente están construidas precisamente solamente para intoxicar a la opinión pública. A Podemos nos ha pasado, llevamos años denunciando que existe una connivencia entre algunos jueces, que vamos a decir que son jueces absolutamente corruptos, algunos medios de comunicación que están financiados, en nuestro caso eran medios de comunicación financiados por el Partido Popular y por las cloacas del Estado, y no podemos permitir que eso dañe la democracia como está dañando. Nosotros estamos a favor de que se regule este tipo de cuestiones porque creemos que es una cuestión de higiene democrática. Hola, buenos días. Hola. Yo quería preguntar, estamos en una semana previa al debate de presupuestos, ya el final de esta semana es el plenillo. Una vez que ya se ha elegido líder, se ha consolidado el liderazgo de Miguel Ángel Gallardo, ¿qué esperan de esta próxima semana de cara a los presupuestos? Si creen que hay una prórroga, ¿podemos ir a elecciones o finalmente habrá presupuesto? Pues la verdad que parece que la señora Guardiola no tenga mucho interés en aprobar los presupuestos, por lo menos no con nosotros, porque no me cabe en la cabeza que teniendo una minoría en el Parlamento, no teniendo mayoría absoluta, estando en minoría ahora mismo, no hayas ni siquiera levantado el teléfono para hablar con la oposición. A nosotras no nos ha llamado ni siquiera para debatir o por lo menos intentar llegar a un acuerdo con las enmiendas que hemos presentado, 330 enmiendas. No hemos recibido ninguna llamada de este gobierno, con lo cual nos da la sensación que la señora Guardiola no tiene ningún interés en aprobar estas cuentas. Y eso pues puede llevar a un adelanto electoral, obviamente, porque si no tiene fuerza en el Parlamento, es incapaz de llegar a acuerdos, a consensos, y su muleta, que hasta ahora era Vox, pues ha decidido darle la espalda. Pues la señora Guardiola, que además no ha sido capaz de presentarse a una moción de confianza en el Parlamento, pues la única salida, supongo, digna que le queda es un adelanto electoral. Y nosotras estamos preparadas para ello. No sabemos si los extremeños y las extremeñas están preparados para volver a presentarse a unos comicios escasamente año y medio después de haberlo hecho, básicamente porque las derechas son incapaces de llegar a acuerdos, ¿no? y sentarse cuando estas cuentas son continuistas de unas cuentas que fueron aprobadas conjuntamente por el Partido Popular y por Vox. No sabemos si el gobierno del Partido Popular está llegando a acuerdos con el Partido Socialista. No tenemos ninguna noticia al respecto, pero sí que os puedo decir que Unidas por Extremadura no han hecho ningún gesto de querer llegar a acuerdos. Entonces, el gobierno que se jacta de negociar, pues, y de ser un gobierno que escucha, lo que hace es demostrar una vez más que es mentira, que es absolutamente mentira, que dicen una cosa y hacen siempre la contraria. ¿Cree que habrá acuerdo con el PSOE? Pues no lo sé, pero no lo descarto. No descarto que pueda haber un reencuentro bipartidista, un acuerdo bipartidista para sacar adelante los presupuestos, básicamente porque creo que ni al Partido Popular ni al Partido Socialista le interesa un adelanto electoral. Basándonos en las últimas encuestas de Sigma 2, donde decía que los únicos que no ganaban en posiciones en los territorios, los únicos presidentes autonómicos del Partido Popular que no ganaban posiciones era el señor Mazón, obviamente, después de su nefasta gestión, y la señora Guardiola, con lo cual creo que supongo que con las encuestas en la mano, ni al Partido Popular ni al Partido Socialista le interesa un adelanto electoral y que harán algo, entiendo, por entenderse, y que podemos ver pues un presupuesto acordado por el bipartidismo de nuevo.
Sobre otro asunto le quería preguntar también, bueno, le quería pedir una valoración sobre el hecho de que la vivienda se haya convertido ya en un arma arrojadiza también en la política. Hemos visto cómo el Partido Popular ha presentado este fin de semana una serie de medidas. Ahora mismo se supone que también está el presidente del Gobierno presentando otras. ¿Cómo lo valoran? Pues sinceramente, el Partido Popular creo que no podemos olvidar que fueron ellos los causantes de la última, o penúltima vamos a llamar, la penúltima crisis de vivienda, ¿no? Aquella crisis inmobiliaria que supuso una burbuja que trajo muchísimo sufrimiento a las familias españolas. Ellos fueron los causantes, con lo cual ninguna receta que pueda venir de la misma gente que causó aquella burbuja puede ser una receta que vaya a beneficiar a las familias trabajadoras que a día de hoy en Extremadura no pueden acceder a una vivienda. Porque las medidas que defiende el Partido Popular son para aquellos que sí se pueden comprar una vivienda y entonces les bajan los impuestos. Pero ¿y aquellos que no pueden acceder a una vivienda? Aquellos que no pueden acceder a un crédito bancario, aquellos que no pueden pagarse un alquiler. ¿Dónde están las medidas para solucionar el verdadero problema de vivienda que sufren los extremeños y las extremeñas? Porque es una minoría los que pueden acceder a un alquiler y una minoría los que pueden acceder a comprarse una vivienda. Y por otro lado, el Partido Socialista, como siempre, plantea medidas que no vienen a solucionar los problemas de raíz. Son medidas cosméticas que lo único que suponen es mantener el status quo de aquellos que siguen haciendo negocio con la vivienda. Y yo creo que tiene que haber un momento de inflexión ya donde avancemos hacia comprender y entender entre todos que la vivienda no puede ser un bien de mercado, que es un derecho humano, es un derecho constitucional. Entonces, las medidas tienen que venir a garantizarlo y no a favorecer el mercado. Y eso es lo que está planteando tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Seguir favoreciendo el mercado de la vivienda y no garantizar el derecho a la vivienda a las familias que lo necesitan y a los jóvenes, que no olvidemos que en Extremadura son los últimos en independizarse de todo el país. Y esto tiene que ver con el acceso a la vivienda y también con unos sueldos muy precarios. Cuando queráis. Bueno, pues buenos días a todos, como siempre, y gracias por estar aquí. Para el próximo pleno del miércoles, el Grupo Parlamentario Vox Extremadura va a hacer dos preguntas al equipo de gobierno. La primera es cómo plantea la Junta de Extremadura la recta final de la tramitación de los presupuestos ante esta incertidumbre que el Gobierno del PP ha creado, y esa incertidumbre de no saber si finalmente saldrán o no esos presupuestos. Y por otro lado, le vamos a preguntar al Gobierno de la Junta si para ellos es un problema negociar los presupuestos con el Partido Socialista de Extremadura, un partido cuyo secretario general está imputado por malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Queremos saber si para ellos es un problema o no es un problema esa imputación y esa acusación de todo lo que les he explicado. Y nada más. Si tienen alguna pregunta, les atiendo, y si no... Buenos días. Queríamos saber la valoración de la propuesta del PSOE. Buenos días. Buenos días. Queríamos saber la valoración de Vox acerca de la propuesta del PSOE de limitar la acusación popular. Bueno, pues con esto lo que pretende Sánchez y el Partido Socialista es blindarse ante la corrupción que le acecha, ante la corrupción de su familia, ante la corrupción de su partido y de su gobierno. Lo que quiere o lo que busca con esto es simplemente que no se pueda imputar a nadie de su gobierno, a nadie de su familia y a nadie que a él le interese que no esté imputado. Por ejemplo, a otros miembros de otros partidos que en algún momento los pueda necesitar para seguir en el gobierno. Es decir, lo que quiere realmente es blindar su propia corrupción, la de su familia, la de su partido. Buenos días. Buenos días.
Respecto a los presupuestos, ¿qué cree que va a pasar la próxima semana? Usted, una de las preguntas, habla de la negociación con el PSOE. ¿Cree que finalmente va a haber acuerdo? ¿Descartan un acuerdo con ustedes? ¿Todavía hay alguna puerta abierta? ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, pues empiezo por el final. Nosotros lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, lo reitero hoy. Nosotros, cuando decidimos no presentar enmiendas, porque para nosotros, como también he repetido en varias ocasiones, este proyecto de presupuesto está muerto, en ese mismo instante tendimos la mano al Partido Popular para hacer un nuevo presupuesto, un presupuesto consensuado y un presupuesto que llegara a la Cámara con la garantía de que iba a ser aprobado. Una vez más, el Partido Popular no nos escuchó, realmente no ha querido cogernos la mano en este aspecto. Por lo tanto, para nosotros, reitero, este presupuesto está muerto, aunque insisto que en ese mismo instante, y lo reitero ahora, estamos abiertos a que se negocie un nuevo presupuesto que sea consensuado y que tenga todas las garantías de que cuando llegue aquí a la Asamblea sea aprobado. Honestamente, creo que el PP no está en absoluto por la labor, como no lo ha estado prácticamente nunca. Y en cuanto a qué va a pasar con el PSOE, la verdad es que no lo sé, pero lo que sí está claro es que el PP está deseando que el Partido Socialista se apiade de ello y por lo menos se abstenga para que salgan los presupuestos. El PP está de rodillas ante el peor Partido Socialista que hemos visto en 40 años en esta tierra. Pues el PP de la Junta de Extremadura está de rodillas implorando al peor PSOE, con un secretario general imputado, que se abstenga para poder salvar los presupuestos. Ellos verán. Buenos días. Entramos en una semana en la que se vuelven a confrontar distintos modelos para intentar dar salida a un problema acuciante como es el de la vivienda en el país. Extremadura no es ajeno a ese problema. Ya hemos conocido ayer una propuesta por parte del líder de los populares. Hoy el propio presidente del Gobierno también va a avanzar las líneas de un plan en este sentido. Desde Vox, ¿cómo observa todas las alternativas que se están planteando y, desde su punto de vista, cuáles serían las medidas más efectivas para dar solución al problema? Bueno, pues lo primero que me causa las medidas que hemos escuchado por parte del Partido Popular este fin de semana es perplejidad, y le explico. Perplejidad porque unas medidas de ese tipo, aunque con mayor calado, con mayor profundidad, fueron llevadas por el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, al Congreso de los Diputados, fueron rechazadas por la izquierda con la abstención del Partido Popular. Por lo tanto, lo primero que me causa es perplejidad. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que Vox, o con qué cree que Vox, cuáles son las armas que Vox pone encima de la mesa para que este problema, que evidentemente es un problema acuciante, se resuelva? Pues son tres y son muy fáciles. La primera, una bajada de impuestos, el AJD, por ejemplo, que ya lo hemos propuesto, como lo he dicho en el Congreso, el ITP, y también la liberación masiva de suelo y la creación de vivienda social. El señor Pedro Sánchez, cada vez que hay una elección, promete 150.000 viviendas, o 50.000, o 200.000, o lo que se le pasa por la cabeza. Luego no construye ninguna. Para nosotros esos son los tres pilares fundamentales: bajada de impuestos, liberación masiva de suelo y construcción masiva de vivienda social. Nada más. Gracias a todos. Bien, pues muchas gracias, como siempre, por asistir a esta rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces para comentar el próximo pleno del próximo miércoles. Excepcionalmente tenemos pleno un miércoles porque el próximo jueves y el viernes se continúa con la tramitación de los presupuestos de Extremadura. Iniciamos un nuevo periodo de sesiones cargado de nuevo de incertidumbres, de dudas y de inestabilidad. Exactamente el mismo escenario con el que terminábamos el año pasado, el año 2024, iniciamos el año 2025. Nosotros, en la tramitación de los presupuestos, seguimos mostrando la misma predisposición, la misma idea, lo mismo de intentar llegar a un consenso, de intentar dialogar y de intentar ser útiles a los extremeños y a las extremeñas para hablar
de los problemas que le preocupan a Extremadura, para seguir trabajando en la solución a estos retos. En primer lugar, tenemos un reto inmenso en este nuevo periodo de sesiones, que es la sanidad. La sanidad y el deterioro manifiesto que está llevando a cabo el gobierno de la señora Guardiola sobre la misma. Hoy conocíamos el último caso de ausencia de médicos que ha sido en mi pueblo, en Almendralejo, pero son innumerables los ejemplos que tenemos, aparte de esa falta de facultativos, de la ausencia de gestión y desde luego de la incapacidad para retener directivos que se hagan cargo de un sistema de sanidad público caótico. ¿Qué ocurriría, les hago esta reflexión, si finalmente los empleados públicos pertenecientes a Moface tienen también que utilizar los servicios públicos del SES en Extremadura? Yo espero que el gobierno, que siempre trabaja con improvisación, esté trabajando en buscar solución a este posible escenario que no sabemos si se va a producir o no. En segundo lugar, la educación y la gestión perjudicial que lleva a cabo el gobierno de la señora Guardiola es otra de nuestras ocupaciones. Y sobre educación preguntaremos en el próximo pleno. En concreto, sobre los ATES cuidadores, un personal no docente que se encarga justamente de cuidar a los seres más vulnerables del sistema educativo. Nuestros hijos, nuestras hijas, los alumnos, el alumnado con necesidades educativas especiales. Pues justamente para ese alumnado se ha decidido cambiar a sus cuidadores, cambiar a las personas que los acompañan, a las personas en las que ellos confían, a las personas a las que ellos quieren más, y se ha decidido cambiar de nuevo a mitad de un curso. ¿A qué obedece este cambio? ¿Beneficia a las familias y al alumnado el cambio de los ATES cuidadores a mitad de curso? ¿Por qué se lleva a cabo esta decisión? A los socialistas nos parece una falta de sensibilidad absoluta del gobierno de la señora Guardiola. Han sido innumerables las familias extremeñas que se han dirigido a nosotros para traer su voz aquí a este Parlamento y preguntar por la motivación que ha llevado al gobierno a tomar esta decisión. En tercer lugar, otro problema que nos viene ocupando y que ha sido objeto de muchas iniciativas en esta Cámara y que va a seguir siendo objeto es la vivienda. En concreto, el próximo miércoles preguntaremos por la terminación de la construcción de viviendas que arrancaron en la pasada legislatura con el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara. Viviendas que están acabadas y que, sin embargo, no se hace nada con ellas. No es la primera vez que el gobierno de la señora Guardiola difiere en el tiempo la finalización de una actuación con su puesta en marcha, probablemente para que la ciudadanía olvide quiénes fueron los autores de estas modificaciones, de estas mejoras, en este caso en el ámbito de la vivienda. Se piensa más en intereses partidistas que en el bien común de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Otra preocupación de este nuevo periodo de sesiones es la ausencia de proyectos para mejorar, industrializar a Extremadura. Ese desarrollo que se estaba llevando a cabo en las legislaturas anteriores socialistas, vemos como proyectos muy importantes se frenan y nadie da explicaciones, porque nos vuelve a preocupar la ausencia de ese proyecto de región que tiene la señora Guardiola. Y también, como no, preocupación por nuestros jóvenes y por el empleo, del que vamos a traer una iniciativa, en este caso relativa al empleo público, en este caso para que el Gobierno, junto con las centrales sindicales, diseñen un plan de ordenación de recursos humanos para que los aspirantes a la administración pública conozcan los méritos que necesitan, conozcan el calendario, conozcan las reglas del juego con antelación. Y para que al mismo tiempo los sindicatos, las centrales sindicales que representan a los trabajadores y a las trabajadoras, formen parte de la negociación para mejorar la vida de los empleados públicos y no sean, como hasta ahora, simplemente informados en las diferentes reuniones sin poder llegar a acordar y a mejorar estas cuestiones. Esto es lo que a nosotros nos gustaría que se hablara, de estos temas es de los que nos gustaría que se hablara, pero desgraciadamente la actualidad es otra. Y vemos que los asuntos de la actualidad los marca el Partido Popular con su minoría absoluta. Y recientemente pues hemos leído unas declaraciones del consejero de Presidencia,
cierto diario regional, en el que decía el pasado 5 de enero que la ley de memoria es merecedora de una modificación. Y por eso en el próximo pleno también le vamos a preguntar qué es lo que ocurre con la ley de memoria histórica y democrática en Extremadura. ¿Es merecedora de modificación? ¿No tiene que ser modificada, como se ha repetido hasta la saciedad con anterioridad? ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas cuestiones? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esa negociación oculta del Partido Popular, en el que se encuentra muy cómodo con la extrema derecha? Parece como que ambos se avergüencen de lo que están negociando. No sabemos si siguen o no siguen negociando. También en el pasado negaban unas negociaciones que se estaban produciendo. Ahora mismo no sabemos quién o quiénes las dirigen, qué cuestiones son las prioritarias en este ámbito. Nosotros, los socialistas y las socialistas, seguimos manteniendo la misma posición que hemos mantenido en toda esta propuesta de ley de los presupuestos de la Junta de Extremadura. Y es nuestro ofrecimiento al diálogo, al consenso y a la responsabilidad. Nosotros negociamos sin intermediarios. Nosotros negociamos con luz y taquígrafos. Y nosotros negociamos pensando en Extremadura, en los extremeños y en las extremeñas, y en los problemas que he detallado que le ocupan y le preocupan a la ciudadanía. Eso sí, siempre bajo dos premisas: recuperar la justicia social que se ha perdido en Extremadura desde que gobierna la señora Guardiola, y en segundo lugar, garantizar la igualdad de oportunidades de los extremeños y de las extremeñas, vivan donde vivan, en el mundo rural o en el mundo urbano. Nuestros teléfonos siguen abiertos, pero sí que les digo que a lo largo de la jornada de ayer no se produjo la comunicación de la presidenta Guardiola con nuestro secretario general para felicitarlo y animarlo a seguir trabajando para mejorar Extremadura. Nos parece una ausencia total de fair play político, pero bueno, nada que nos sorprenda o nada nuevo bajo el sol. Si tienen alguna cuestión, alguna pregunta. Buenos días. ¿Qué recorrido cree que puede tener la propuesta del PSOE para limitar la acusación popular? La propuesta para limitar la acusación popular. Ah, vale, bien, perfecto. Hombre, nosotros pensamos que es algo necesario. Es que ahora mismo estamos haciendo perder el tiempo de los políticos, pero también de la justicia. Y nosotros pensamos que la labor judicial es lo suficientemente importante como para que esté ocupada en resolver otro tipo de cuestiones que no sean los dimes y diretes que determinados medios de comunicación o pseudomedios de comunicación, para ser más precisos, publican. Lo estamos viendo durante estos días en varias cuestiones. Oiga, y es curioso que siempre sean medios de la extrema derecha y siempre contra políticos socialistas. Parece ser que hay como una especie de fijación de intentar ganar en los juzgados lo que se pierde en las urnas. Nosotros defendemos la separación de poderes, no puede ser de otra manera, pero también el respeto a las instituciones y el respeto a las personas. Y hombre, que vayamos a un juzgado con un recorte de prensa de un pseudomedio que ni siquiera ha estado contrastado, me parece que esto, repito, es hacer perder el tiempo a la clase política, a la clase judicial, pero también a la ciudadanía, que la entretenemos con cosas que no son las que le importan, que no son lo que necesitan para mejorar su vida. Sí. Buenos días. ¿Cómo encaja el Partido Socialista Extremeño en la propuesta en materia de acceso a la vivienda que ayer hizo público Feijóo? Pues con perplejidad, sorpresa y preocupación, porque las viejas recetas no son válidas para resolver los nuevos problemas. Eso es un principio básico en la política. No puede ser que los que causaron la crisis más grave económica que recuerda el pasado reciente de este país, que fue la crisis del 2008, con la burbuja inmobiliaria, con la liberalización del suelo, no puede ser que se vuelvan a proponer las mismas soluciones. Eso significa que no hemos aprendido nada. Y a mí eso me preocupa, y me preocupa mucho. Y me preocupa también inmensamente que todos los problemas se solucionen con una bajada de impuestos. Porque si fuera así,
en aquellas comunidades donde gobiernan y ejercen esas políticas, no habría problemas con la vivienda. Y desgraciadamente lo hay. Desgraciadamente hay problemas en Andalucía, hay problemas en Castilla y León, donde han aplicado esa bajada de impuestos. Es que hay problemas aquí en Extremadura, donde les recuerdo que se le ha perdonado el impuesto a los grandes tenedores de viviendas en esta región. Y sin embargo no ha ayudado en absoluto para que nuestros jóvenes tengan un acceso más fácil a la vivienda. Se necesitan propuestas nuevas para problemas diferentes, y los problemas no son los mismos de la crisis del 2008. Entonces nos sorprende, como les decía, y nos preocupa inmensamente que no tengan ninguna solución. Los socialistas en Extremadura hemos propuesto infinidad de alternativas a la política de la señora Guardiola, incluido que se vuelvan a retomar esos impuestos para los grandes tenedores de vivienda, pero también un plan 80.000 para que nuestros jóvenes puedan iniciar una vida nueva aquí en Extremadura. Estamos esperando a ver qué es lo que ocurre, pero como siempre nos tememos que la señora Guardiola querrá ser la alumna aventajada del señor Feijóo sin pensar que los problemas de Extremadura no se solucionan con las mismas soluciones que en Madrid o que en Andalucía, porque recetas antiguas, como decía, no resuelven problemas nuevos. ¿Ya? No. Buenos días. Buenos días. Respecto a los presupuestos, por sus palabras deduzco que no, pero me gustaría confirmar que a lo largo de la mañana tampoco se ha producido ninguna llamada para intentar negociar. Pues salvo que se haya producido con mi secretario general a lo largo de estos últimos minutos que no he hablado con él, desde luego con el Grupo Parlamentario Socialista no es con que se tiene que poner, es con nuestro secretario general, porque durante estas últimas semanas parecía que los señores del Partido Popular no tenían claro que nuestro secretario general era Miguel Ángel Gallardo, que sigue siéndolo, pero que también lo ha sido estas últimas semanas. Y se ha perdido un tiempo precioso para Extremadura, porque podía haber contactado con nuestro secretario general, podía haber contactado con el Grupo Parlamentario Socialista, claro que lo podían haber hecho, y no lo hacen, y no lo hacen porque no quieren. Yo quiero dejar esto muy claro, no quiero que se desvíe la atención de la opinión pública. El Partido Socialista es un partido responsable, un partido de gobierno y un partido que pone el interés de Extremadura por delante del interés del propio partido. Y la señora Guardiola va a pasar a la historia por ser la única presidenta que es incapaz de acordar un presupuesto con la oposición, como sí hicieron el señor Rodríguez Ibarra, el señor Monago o el señor Fernández Vara. Es un fracaso estrepitoso de gestión el que lleva a cabo la señora Guardiola. Desde Vox e incluso desde Unidas por Extremadura, bueno, Vox lo da por sentado, un posible acuerdo con ustedes. Unidas por Extremadura tampoco lo descarta, entre otras cosas dice, porque ni a ustedes ni al Partido Popular les vendría bien ahora mismo unas elecciones. Entonces dan por hecho que puede haber un acuerdo con ustedes. Mire, con nosotros no se ha hablado durante este tiempo desde las primeras reuniones. Nosotros enviamos una carta para continuar la negociación con la señora Guardiola. Repito, ni siquiera se nos ha contestado. ¿Cómo se puede decir entonces que nosotros somos los máximos beneficiarios o que se supone que somos ese socio preferente del Partido Popular? ¿En base a qué se llega a esas conclusiones por parte de Vox? Y respecto al tema del adelanto electoral, mire, nosotros no tenemos ningún temor a un adelanto electoral, pero pensamos que eso es el fracaso de una presidenta, es el fracaso de la señora Guardiola por no saber dialogar, consensuar y acordar con los partidos de la oposición. Y, por otra parte, unas elecciones suponen paralizar a Extremadura ahora mismo. Eso lo sabe la señora Guardiola también, y por eso no las convocará. Porque digo yo que pensará primero en Extremadura, como hacemos los socialistas, antes que los intereses partidistas. Entonces, nos parece que no es el momento de un adelanto electoral. Ahora, ¿qué se hace? Nosotros estamos preparados. Nosotros estamos listos, como lo hemos estado siempre en este año y medio, porque hay que recordar que fue el Partido Socialista el que ganó las elecciones en mayo de 2023. Nosotros estamos dispuestos y listos. Ahora, honestamente, y pensando en Extremadura, pensamos que no es el momento, que es el momento de acordar, de consensuar y de dialogar y de demostrarle a los extremeños y a las extremeñas que los primeros son ellos y no nosotros.
¿Alguna pregunta más? Vale. Gracias. Muchas gracias. ¿Estamos? Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir a esta convocatoria de prensa tras la primera junta de portavoces para preparar el pleno del próximo miércoles. Yo, en primer lugar, quiero aclarar unas palabras que ha dicho aquí la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, donde decía que la presidenta María Guardiola no había felicitado a Miguel Ángel Gallardo. Nada más lejos de la realidad, ya que el sábado por la noche la propia presidenta de la Junta de Extremadura felicitó a Miguel Ángel Gallardo por su reelección como secretario general del Partido Socialista de Extremadura, y yo aprovecho en nombre del Grupo Parlamentario Popular también para trasladarle esa felicitación, y yo espero que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se informe antes de utilizar este tipo de cuestiones contra la presidenta de la Junta de Extremadura. Entrando en el orden del día del pleno del próximo día 15, el próximo miércoles va a comparecer el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural a petición propia para informar del estado en el que se encuentra, de la situación de los trabajos en torno al regadío de Tierra de Barros, un proyecto que cuenta con el total apoyo del Gobierno de María Guardiola y del Grupo Parlamentario Popular. Se está trabajando para superar todos los obstáculos, que no son pocos, que se está encontrando el Gobierno de María Guardiola a consecuencia de la nefasta gestión del Gobierno socialista. Y se está trabajando no solo para superar todos los obstáculos administrativos, sino también para buscar esa financiación necesaria para que el proyecto sea una realidad. Financiación que ya ha puesto encima de la mesa en parte también el Gobierno de María Guardiola, con esos 20 millones de euros que están reflejados en el presupuesto para el año 2025. Se está trabajando para la obtención de fondos europeos y estamos también a la espera de que el Gobierno de España, de que el Gobierno de Pedro Sánchez mire a Extremadura y apoye también el proyecto de regadío de Tierra de Barros, el cual les recuerdo que declaró de interés general y al cual dijo que al ser declarado de interés general tendría ese apoyo económico y esa financiación que ahora están negando. Como ven, el Gobierno de María Guardiola y el Partido Popular es un partido que está preocupado por los verdaderos problemas de los extremeños. Está exactamente igual que se ha demostrado este pasado fin de semana en Asturias. Como saben, ha tenido lugar un encuentro de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, entre ellos la presidenta María Guardiola, y se ha firmado la llamada Declaración de Asturias, un documento responsable que da soluciones a los problemas de los españoles, a los problemas de los extremeños también, con política útil que busca mejorar la vida de los ciudadanos y, como he dicho, que busca solucionar problemas y no crearlos, a diferencia de lo que está haciendo el Partido Socialista y Pedro Sánchez, que está más pendiente de escaquearse de sus problemas judiciales, de escaquearse de los problemas judiciales de su entorno, y para ello hemos visto cómo ha registrado otro disparate legislativo en el Congreso. La ya conocida como Ley Begoña, para acabar de facto con la acusación popular y acabar con los problemas judiciales de un plumazo antes de que la justicia se pronuncie. Esto es lo más parecido a leyes dictatoriales, que es lo que hemos podido ver en los más de 40 años de democracia en nuestro país. Un Pedro Sánchez más preocupado de atacar a los jueces, un Partido Socialista más preocupado de huir de la justicia que de dar solución a todos los problemas de los españoles. Y frente a esa actitud del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, la política útil del Partido Popular, la política que sirve, una política centrada en solucionar los problemas, como he dicho anteriormente, y sobre todo en un problema acuciante en nuestro país, como es el problema de la vivienda. Y para hacer frente a este problema, el Partido Popular ha acordado facilitar y fomentar el acceso a la vivienda con más de 10 medidas puestas en marcha este pasado fin de semana en Asturias. Medidas entre las que se encuentra movilizar suelo, agilización de tramitación urbanística, fomento del alquiler asequible o la lucha contra la ocupación ilegal. Y también se encuentran medidas que ya se están desarrollando aquí en Extremadura por parte del Gobierno de María Guardiola, como es facilitar el acceso a las hipotecas. Aquí Extremadura cuenta con el bono del alquiler, con el bono joven, donde se ha ayudado a más de 400 jóvenes a obtener una hipoteca para tener su primera vivienda, donde se está apostando por la construcción
de VPO. Yo quiero recordar que está planificada la construcción por parte del Gobierno de María Guardiola de más de un centenar de viviendas en 22 municipios de nuestra región, y donde también se apuesta por la bajada de impuestos en materia de vivienda para estimular el mercado y para facilitar el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes y también en el medio rural. Y yo quiero recordar que esa parte de esa bajada de impuestos, bajada en el IRPF, bajada en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, o esa ampliación de la bonificación en el impuesto de sucesiones, además fue votada en contra por la pinza del Partido Socialista y Vox aquí en Extremadura. Medidas que ya existen en Extremadura, medidas que están dando resultados y que además demuestran que el Gobierno de María Guardiola se encuentra a la vanguardia de las políticas de vivienda en nuestro país. Y lo que sí que ha quedado demostrado, y que si hay un problema de vivienda en España, está comprobado y está provocado por la actual ley de vivienda del Partido Socialista, que es un escollo absoluto en el estímulo del mercado de la vivienda, que es un escollo absoluto en el acceso a la vivienda, y allí donde se está aplicando, como es en Cataluña, el precio de la vivienda y el precio del alquiler se está disparando. La vivienda siempre ha estado en el objetivo de solucionar los problemas por parte del Partido Popular, por parte del Gobierno de María Guardiola, y nosotros vamos a seguir trabajando para que el acceso a la vivienda sea cada vez más fácil y también estimular el acceso a la vivienda en el medio rural. Y esto es lo que en el día de hoy les queríamos trasladar, y yo quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración. Hola, buenos días. Estamos a solo unos días de la votación de los presupuestos. Hoy aquí Vox ha insistido en que si no hay un nuevo proyecto consensuado no tendrán su apoyo. Desde Unidas por Extremadura no descartan que haya un acuerdo con el PSOE, sin embargo los socialistas aseguran que ustedes no les han llamado y no muestran voluntad de llegar a un acuerdo. ¿Cómo van a ir las negociaciones los próximos días? ¿Qué cree que puede pasar la semana que viene? O no sé, ¿cómo valora la situación? Bueno, yo lo primero que hay que pedir es tranquilidad. Tranquilidad, y todo correrá su camino. Yo, en primer lugar, en cuanto a Vox, bueno, yo creo que Vox rompió unas negociaciones por cuestiones extraparlamentarias que nada tienen que ver con Extremadura. Estaban de acuerdo en el 90% del presupuesto, por tanto, muy extraño que alguien, por cuestiones extrapresupuestarias y extracompetenciales de Extremadura, pida un nuevo presupuesto cuando están más del 90% de acuerdo con el actual. Lo único que demuestra es que desde Madrid le dijeron que no se apoyaba el presupuesto de Extremadura y están obedeciendo a Madrid en lugar de luchar por el beneficio de todos los extremeños. Nosotros, como grupo parlamentario, y el Partido Popular y María Guardiola, siempre han tenido la mano tendida a la negociación desde el primer momento. Yo quiero recordar que el 13 de septiembre se produjeron los primeros contactos para hablar de este presupuesto. Y vamos a seguir en esa senda. Yo lo que quiero pedir es tranquilidad. El objetivo del Grupo Parlamentario Popular siempre ha sido anteponer el interés de todos los extremeños por delante de los intereses del grupo, los intereses del partido, y así vamos a seguir. Y lo que sucede, las decisiones que se tomen, pues siempre van a ser mirando por Extremadura y mirando el interés general de todos los extremeños. ¿Pero los próximos días van a citar al PSOE para intentar llegar a un acuerdo? Nosotros dijimos que una vez pasado el Congreso sobre una ventana de oportunidad, bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Pero ahora mismo no hay ninguna cita sobre la mesa. Veremos qué pasa en los próximos días. Buenos días. Se ha referido usted a la limitación de la acusación popular que plantea el PSOE. Sí. Ustedes la rechazan abiertamente. Pero si echamos la vista atrás, en 2017 ustedes también plantearon algo similar. Mire, lo que nunca se planteó, que es lo que plantea la actual reforma por parte del Partido Socialista, es que los procedimientos que se encuentran en marcha con una acusación popular decaigan. Por lo tanto, lo que se está buscando es que el procedimiento judicial que haya abierto contra el entorno del presidente del Gobierno decaigan antes de que la justicia se pronuncie. Eso es una cacicada, no tiene otra calificación. Y eso es lo que está buscando el Partido Socialista. Y es ahí donde el Partido Popular no va a estar. ¿Por qué el Partido Socialista no lo ha planteado antes de tener causas abiertas contra el propio Gobierno, como es el caso Koldo o como es el caso del entorno del presidente del Gobierno con su mujer y su hermano? Porque lo único que está buscando es estar contra la justicia para que la justicia no investigue. Y nosotros ahí no vamos a estar. ¿Y en el caso de que fuera la propuesta a partir de ahora, borrón y cuenta nueva? Pues eso habría que estudiar exactamente a ver en qué términos está redactada la propuesta. No puedo hablar de hipótesis, que no sé cómo está redactado. Yo creo que son temas extremadamente importantes para hablar de hipótesis y no de realidades.
Que insista, pero ¿creen que el acuerdo de cara a los presupuestos es posible todavía? Nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad, lo hemos dicho, y a negociar. Entonces, lo que tenga que venir se verá en los próximos días.